Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 8:33, 7:33 en las Islas Canarias, así que es el momento de empezar nuestra tertulia. Pero antes de hacerlo, permítanme recordarles que si podemos hacer este programa y ampliar cada vez más la cobertura, ya se nos puede escuchar a través de Poste FM convencional en 4 provincias, pues es gracias, entre otras cosas, a que hay mucha gente que se ha hecho socia del Club de Amigos de El Toro TV. Entren ustedes en la página clubdeamigos.eltorotv.com y allí tienen una pestaña que dice ¿cómo puedo ayudar? Y pueden ustedes apuntarse al Club de Amigos. ¿Que no tienen internet? Pues apunten este teléfono. ¿Tienen ya el lápiz preparado? Es el 91-616-2464. 91-616-2464. Y si no quieren ustedes hacerse socios del Club de Amigos, pues nos pueden ayudar de una manera que es gratuita. Ayuden a la gente pues más mayor y que nos apañe con la tecnología en su entorno a instalar la app de Radio Libertad, que funciona estupendamente y permite escucharnos desde cualquier punto de España o del mundo. Don Mario Garcés, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar aquí. Un día olímpico y una noche olímpica. Estábamos comentando que casi no hemos dormido. Mucho calor en Madrid, pero valía la pena no dormir para estar contigo. Bueno, don Paco Hughes, ¿qué tal está usted? Luis, encantado. El insomnio lo hemos dedicado a preparar la tertulia. A venir. Muy bien, así me gusta. Esto es gente disciplinada, hombre. Bueno, verían ustedes el partido de ayer, España-Marruecos. Lo estábamos comentando antes. Sufrieron. Con algún culé que hay aquí en la... Sufrimos, pero la verdad es que el comportamiento de algunos jugadores de Marruecos fue absolutamente impresentable. O sea, primero porque son unos Juegos Olímpicos y más allá de las rutinas y de las formas que se tienen que conservar en el fútbol, y muchos conociéndose y habiendo jugado juntos, desde luego el comportamiento que tuvo el propio capitán o el delantero centro de la selección marroquí fue lamentable. Desde luego los Juegos Olímpicos siempre son divertidos, pero están dejando mucho que desear en materia de organización. Gente que salta al campo, bengalas de pronto en el campo, no llamar la atención a la gente que desde luego no representa el espíritu olímpico, y los marroquíes desde luego ayer no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero nosotros, pues con nuestro señorío habitual, les ganamos en buena lid. Y ala, a ver la final desde el sofá de su casa, por chulos. Así es, como debe ser. Bueno, publicaba el otro día Hughes un artículo muy bueno que lo recomendé en Twitter sobre el asunto de Inglaterra, el asunto de la inmigración que ha provocado en Inglaterra que de repente pues se desborde el cabreo de la gente y hay en estos momentos unos disturbios pues bastante notables a raíz del asesinato de 3 niñas. Creo que el artículo se llamaba La mecha inglesa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la recomendación. Sí, bueno, no fue un alarde tampoco de creatividad, pero sí, bueno, la cuestión que más llamativa para mí sobre el asunto inglés es cómo muy rápidamente los medios y la vida oficial inglesa ha pasado de considerar lo noticioso y lo importante la reacción extremista y los disturbios, desplazando el interés de lo que pasó, que fue el apuñalamiento de varios niños y la muerte de 3. Y muy rápidamente han pasado a valorar cómo reacciona la gente, quién reacciona, por qué reacciona, de un modo hasta sospechoso, porque esto está abriendo la puerta a que Starmer anuncie medidas de corte muy autoritario y ataque también la libre expresión en Internet. O sea que, en fin, ya es muy sospechoso cómo se han producido esos disturbios y han aprovechado inmediatamente para atacar a la disidencia que queda en Inglaterra en cuanto a la cuestión migratoria. Pero ¿ustedes creen que esa reacción del gobierno inglés no es contraproducente? Porque yo creo
que se está metiendo en un jardín el primer ministro inglés muy complicado, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, el Reino Unido ha sido el país europeo más asimilacionista desde hace años, con la inmigración. Esa es la realidad, mucho antes que Francia. Y eso ha provocado pues, que haya ahora mismo una sociedad, como dicen ellos, transcultural, que a mí me hace mucha gracia la expresión la transculturalización, como si la cultura fuera transversal o se pudiera entremezclar, ¿no? A partir de ahí, es curioso, lo decía Paco muy bien, cómo a raíz de un problema que está perfectamente identificado, que en este caso es el asesinato de 3 menores, cómo automáticamente se genera pendularmente una corriente de opinión completamente diferente para colocar el foco en el otro lado. Es cierto que las reacciones a veces se desbordan. Y es cierto que a veces en el Reino Unido hay reacciones sociales curiosas. Hay un día al año, donde me consta que hay hasta españoles que son atacados. La famosa noche donde puede pasar cualquier cosa, el día que puede pasar cualquier cosa. Y es verdad que es un tema suficientemente grave para analizar lo que está ocurriendo, ¿no? Pero a partir de ahí, tanto en el Reino Unido como en España, lógicamente, donde se hace ese seguidismo pseudocultural, de colocar el foco directamente en la reacción y no en la acción, supone en sí mismo una perversión moral. Supone trasplantar el problema y llevarlo a donde cada uno lo quiere llevar, como pasó con el conflicto entre Israel y Palestina, o mejor dicho, como ha pasado con el ataque de Palestina a Israel. Cuando la izquierda o cuando un grupo mediático, determinados grupos mediáticos, lo que quieren es refrendar sus tesis, lo que hacen, como digo, es desplazar el eje de la noticia hacia el punto que les interesa. A partir de ahí, cualquier reacción que tome el gobierno ahora será absolutamente extemporánea y completamente ineficaz. No servirá para nada, servirá sencillamente para intentar de alguna manera apagar los rescoldos al fuego de lo que está ocurriendo ahora mismo en una sociedad que está cansada también, que empieza a estar muy cansada, la sociedad británica, pero que, insisto, son muchos años, muchas décadas de asimilacionismo, muchísimas. Fue el primer país europeo en asimilar y en aceptar de manera absolutamente acrítica la transculturización en Europa. Y lo digo, por ejemplo, porque yo que sé, otros países europeos en materia de llevanza de velo o en materia de hábitos musulmanes, pues han establecido restricciones, aunque solo sea por seguridad. El Reino Unido no. El Reino Unido es un país que ha sido muy permisivo, quizá por su tradición de Commonwealth, quizá por una tradición mayor de recepción de otro tipo de patriotas de otros países. Pero lo cierto y seguro que ahora mismo cualquier reacción inmediata, desde luego, no va a resolver un problema que viene de largo. Es que, por lo que dice Mario, muy bien dicho, hemos visto cómo el modelo de la República Francesa, que era un poco distinto, tiene grietas y fallos, pero es que el modelo este de la multiculturalidad y de las comunidades un poco separadas, que tienen sus representantes comunitarios, esto se demuestra que también es un enorme problema, porque por dos cosas. Por un lado, porque la asimilación, vemos que no se produce. Uno de los efectos de los disturbios es la reunión de vándalos en defensa, el paralelo a la Liga de la Defensa Inglesa, pues señores musulmanes con el rostro oculto dando palizas por ahí, que eso se ha ocultado también en los medios. Pero hay un sentimiento de que todas las comunidades están, digamos, protegidas por pues es una protección comunitaria y una corrección política, menos la originaria blanca y solamente de clase obrera, las clases bajas. Y se producen sensaciones de agravio que aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, tienen, por ejemplo, una manifestación en la denuncia del sistema del sistema de 2 niveles policial, ¿no? Bueno, están los pro-palestinos manifestándose y no pasa nada. Y la policía tiene un trato como si fuera proteccionista, paternalista, quería decir, comprensivo, paciente, pero luego llega el currito inglés nacionalista, el hooligan de toda la vida y le dan una somanta de palos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasa un poco lo de yo creo que en Inglaterra está pasando ahora lo de Estados Unidos, la reacción un poco de la parte blanca obrera, ¿no? Con otra cosa que tampoco se dice mucho, y es la cantidad de crímenes sexuales que ha habido, de explotaciones de menores, que eso es otro tabú allí,
digamos que está saltado todo aquello que era tabú en cuanto a la adaptación de la inmigración y que parece que no era tan bonita como parecía, ¿no? A mí hay un país que creo que ejemplifica bastante bien lo que es la marea de fondo que recorre Europa, que es Holanda. Inglaterra efectivamente ha sido un país muy asimilacionista, Holanda también, y de una manera bastante natural, en el sentido de que yo he ido a Holanda varias veces en los últimos años y hace ya tiempo pues me llamaba la atención la cantidad de parejas mixtas en Holanda, a diferencia de otros países, donde en otros países pues parece que hay como más separación racial a la hora de casarse, ¿no? En Holanda no, en Holanda era un lugar donde tú paseas por las calles, en Ámsterdam como en otros lugares, y te encuentras a un holandés de rubio alto casado con una chica que viene de, yo qué sé, Ceilán, y era todo como muy natural y no había ningún tipo de problema. Y de repente se produce, a raíz del atentado del 7 de octubre, el siguiente fenómeno, que en ese país donde realmente no había problemas raciales de ningún tipo, empieza a haber manifestaciones pro-palestinas apoyando a los canallas salvajes del 7 de octubre. Y como reacción, el electorado holandés de repente da un vuelco, y en unas pocas semanas el partido de Geert Wilders, que estaba quinto en las encuestas, se te sitúa en primer lugar y gana las elecciones. Yo creo que los dirigentes europeos deberían reflexionar un poquitito cómo es posible que esté habiendo esta especie de movimiento pendular hacia lo que se insiste todavía en llamar extrema derecha. Tú no puedes estar llamando extrema derecha a un tercio de la población, porque entonces la población dice, oiga, si usted me llama a mí extrema derecha, quiere decir que ese adjetivo no significa nada, porque es que yo no soy de extrema derecha. La verdad, don Luis, me ha dejado el balón botando porque hace 4 días estaba en Ámsterdam, he estado 5 días en Ámsterdam y asistí a una manifestación, vi una manifestación en una de las calles centrales de Ámsterdam pro-Palestina, ¿no? Para consuelo de todos había 40 personas y 2 turistas que se incrustaron, que creo que eran españoles. Esa es la realidad, que debieron pensar que además de comer gratis queso en alguna de las tiendas que rebosan en el centro de Ámsterdam, pues había la oportunidad de hacerlo, ¿no? Has hecho un retrato perfecto, ¿no? Es decir, en Holanda, que ya no es Holanda, estas cosas que desde pequeños siempre decíamos Holanda, y hay que recordar que ahora es Países Bajos, y esto lo tienen muy claro los que retransmiten los Juegos Olímpicos. Desde hace 4 años descubrieron los holandeses que Holanda solamente representa la parte de Holanda y Ámsterdam, que es una provincia o 2 provincias en el norte de Nederland, que casi cada vez que los comentaristas olímpicos hablan de los Países Bajos parece que dicen los neandertales, una cosa que me pone muy nervioso. Toda la vida defendiendo Holanda, cómo va Holanda en el medallero, y ahora ya no es Holanda, ahora son los Países Bajos. Y entonces además ves eso, ves por ejemplo que ayer en la final, creo que era de 5.000, pues veías llegar tercera a una mujer de raza negra, representando a los Países Bajos, lo que ha cambiado la vieja Holanda, esa vieja Holanda puritana, esa vieja Holanda que tenía un sentido muy particular de su propia existencia, ¿no? A partir de ahí, es verdad que en Holanda el fenómeno ha sido muy diferente. No ha habido getificación, no ha habido, vamos a decir, aislamiento por barrios. No suelo estar en barrios diferentes cuando voy a Ámsterdam, y la verdad que nunca se ha producido eso. No hay banlieues, no es una situación que se produzca en el caso de los Países Bajos, y sí se había producido un fenómeno de mixtificación racial, es cierto. Es decir, se ven muchas parejas de, cuando decimos blancos de 1,90 rubios, más una persona negra y más niños mulatos, es lo más normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que en Holanda hay un sentido patriótico muy fuerte. Y cuando se ha producido en este sentido, ojo, no solo en los grandes barrios y buenos barrios de élite de Ámsterdam, sino sobre todo en las barriadas también, donde vive la clase media y baja, se ha producido una reacción cuando se producen determinados fenómenos. Y ahí es importante identificar dónde se produce esa reversión social, o mejor dicho, esa identificación social. No es el equivalente al barrio Salamanca en el caso de Ámsterdam, son en los barrios donde trabaja la gente,
porque se está dando cuenta de muchísimas cosas, donde realmente se produce una competencia leal o desleal, mejor dicho, en materia de vivienda, en materia de empleo, donde se produce realmente una rivalidad desde el punto de vista de la convivencia. Y en ese sentido, pues lo que ha pasado en Países Bajos, pues realmente nos debería invitar a una reflexión en general, no solamente en España, sino en el resto de Europa, como decía don Luis, es verdad. Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que sucede en los próximos meses, pero da la sensación de que de repente alguien hubiera abierto la tapa de la olla y hubiera empezado a salir ¡puf! Todo en todos los países europeos simultáneamente. Dígame. Una cosita, Luis. Yo, los fenómenos migratorios creo que tienen un efecto a largo plazo que desconocemos. Porque el otro día, leía un artículo sobre el asesino. En Inglaterra es el hijo de una pareja que venía de Ruanda. Entonces alguien sacó los porcentajes, por ejemplo, por lo que fuera, había un estudio universitario sobre los porcentajes de esquizofrenia en las poblaciones que vienen la población que oriunda de ciertos lugares. Escuchaba en el podcast de Joe Rogan hace unas horas, por ejemplo, la cantidad de ¿cómo se llama? Inbreeding, de nepotismo en ciertas comunidades. Es decir, al final eso tiene, por ejemplo, un efecto en la consanguinidad. Consanguinidad, perdóname. Unos efectos por ejemplo, en la seguridad social, en la atención, que eso no. Las reacciones de la segunda generación, el fútbol, Hakimi, por ejemplo, que tiene una notoria animadversión hacia España, pues es nacido aquí. Es decir, hay fenómenos que estamos en una tierra desconocida. Completamente. Pero fijaos, incluso en ritmos temporales diferentes. Si comparamos España con el resto de países europeos, los fenómenos de asimilación, integración o de convivencia mixta se han producido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en muchos casos. En España ese fenómeno arranca hace 40 años y se está produciendo a un ritmo mucho más elevado que en el resto de países europeos. Es más, España ha sido incapaz de ver lo que estaba ocurriendo en Europa y reaccionar sabiendo lo que había pasado en los países europeos, y lo que ha hecho es asumir acríticamente el proceso de transculturización, porque ha considerado que era algo inevitable e irreversible. Y ese es el gran problema español. El problema es, y lo estaba diciendo muy bien Paco, que hay cosas que quizás no vemos que vayan a pasar el día después, pero estos son fenómenos que transforman radicalmente una sociedad, su régimen de valores, y hablo de régimen, pero esto sí que es un régimen y sistema de valores, y sin embargo no se hace absolutamente nada porque se asume acríticamente lo que ya ha pasado en Europa, ¿no? Hay un dato que muy poca gente sabe. La época histórica o el momento político en el que mayor crecimiento de la población se produce en España fruto de la migración fue con el gobierno de José María Aznar. Yo era asesor suyo en aquel momento en el gabinete del presidente del gobierno. Fueron casi 5 millones los que llegaron, fruto fundamentalmente de la caída de la natalidad por un problema también cultural basado en el hedonismo y en una serie de pérdida de valores que están ahora mismo, desde luego, cercenando lo que es el desarrollo poblacional de la sociedad española. Pero con un matiz. En aquel momento, yo estaba de acuerdo además con aquella política migratoria, el 95% aproximadamente de aquellos inmigrantes eran de América Latina, eran hispanoamericanos. Solo el 5% venían de otros países y fundamentalmente alentados por una ingeniería social provocada por Pujol en Cataluña, donde no quería hispanohablantes y lo que quería era personas procedentes del arco islámico. Esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí todo tiene consecuencias. Si rompemos esa... Por cierto, venían prácticamente todos con contrato de trabajo, porque era condición para venir a trabajar, ¿no? Eso es una política migratoria razonable, que podrá tener evidentemente sus fricciones, pero que tenemos que cubrir de alguna manera la mano de obra o la bajada poblacional que tiene España de alguna manera. Lo que no se puede hacer es asumir acríticamente una regularización de 500.000 personas, porque eso evidentemente va a provocar en el futuro otra nueva regularización cuando toque el turno dentro de 3 o 4 años. Lo que ha comentado usted, don Mario, es fundamental. Yo creo que el problema en Europa no es cuestión de razas, sino de culturas. En España, pues ha habido, efectivamente, en la época de José María Aznar, vinieron varios millones de hispanoamericanos y ha pasado algo
Pues no, en absoluto. Vienen con el mismo idioma, vienen con la misma cultura, y al decir cultura incluyo los aspectos de la tradición religiosa, que son importantísimos. Pues no pasa nada, la gente se integra. Hay un sitio en España muy curioso que es Villablino. No sé si han estado ustedes allí en esa zona de León, la zona minera. Yo fui hace muchísimos años a veranear a un sitio precioso que es el Valle de Babia, el famoso de estás en Babia, porque los reyes iban ahí a veranear. Bueno, pues toda esa zona de Villablino y alrededores es una zona minera, de minería del carbón, donde hacia 1920 se trajo un contingente enorme de negros, creo que era recordar angoleños, que venían a trabajar en las minas. Y llamaba la atención el lugar, estoy hablando de hace 30 años, porque de repente entras en un pueblo y veías en Villablino como un altísimo porcentaje de la población era mulato. Y dices, caramba, ¿qué pasa en este pueblo? Pues lo que pasaba es que allí vinieron a trabajar negros angoleños, creo que era, a las minas. ¿Y qué pasó? Pues inmediatamente se casaron con las locales y tuvieron niños, y entonces pues ahora tú tienes ahí una población mulata o negra en esa zona, que son españoles de hace muchísimas generaciones, y no hay ningún problema, no hubo etificación, no hubo nada de nada, ¿no? Fíjate, don Luis, la política se compone de tres partes, que son qué población quiero para mi país, qué territorio quiero para mi país y cuál es el cuadro axiológico de valores que se tienen que defender constitucionalmente dentro del marco constitucional, ¿no? Desde el punto de vista poblacional, España no tiene ninguna respuesta en los últimos años. No sabemos qué tipo de población queremos. Esto es una población por aluvión, es una población por necesidad, es una población por oportunidad, es una población casi por resignación. Del territorio caben dos posibilidades: o la expansión o la contracción, o la organización descentralizada o no descentralizada. Pues yo, más allá de, no sé, hablaremos del federalismo asimétrico, esto que decía IZ, el federalismo al ritmo de Village People, sin saber muy bien lo que es el federalismo por parte del PSOE, más que una coartada nominal para hacer lo que hacen, pues poco podemos hacer, más allá que de reivindicar evidentemente Gibraltar y tener una política exterior que de alguna manera nos cubra parte de ese arco hispanohablante del que nosotros fuimos de alguna manera parte. Y en tercer lugar, el cuadro de valores. Yo no tengo ningún problema porque vengan a España a trabajar la gente, pues todo lo contrario, pero que asuman íntegramente el cuadro de valores liberales de la Constitución española. No pido otra cosa. Y el que no lo asuma, se va. El otro día veía una estadística, la verdad es que no he confirmado si es cierto o no, me ha llegado por muchas fuentes. Aproximadamente el 70% de la población hispanoamericana que hay en España cotiza en la Seguridad Social, es decir, por lo tanto tiene una relación laboral, y eso significa que están aportando directamente con su mano de obra y además al sistema de capitalización de la Seguridad Social. En el caso de los argelinos, tunecinos y marroquíes, el porcentaje disminuye al 30%. Algo está pasando. Dice, no, es que estos análisis no se pueden hacer sesgados y fragmentados. ¿Pero por qué no voy a hacer análisis sesgado y fragmentado? Claro que hay que hacer análisis sesgado y fragmentado, como se ha hecho en la universidad toda la vida, en la academia, en la política, salvo aquí. Sobre todo por una cosa, y es que al final la gente, lo que digan los medios de comunicación puede tener una cierta influencia, pero la gente vive en el día a día, y cuando tú estás en un determinado barrio y ves que al lado tienes un ocupa con aspecto de venir de, yo qué sé, Senegal, y enfrente tienes viviendo una familia que te confiesa con todo desparpajo que está viviendo de las ayudas sociales y acaban de llegar de Marruecos hace 2 días. Pues oiga, la gente dice, coño, que yo no llego a fin de mes, ¿por qué tengo yo que estar aguantando este tipo de cosas? Si aquí encantadísimos de que venga todo el mundo a currar como los demás, pero ¿por qué tenemos que estar pagando a quien viene a vivir de las ayudas sociales? ¿O por qué tenemos que estar tolerando que delincan quienes no pertenecen a este país? Eso la gente no lo entiende, y eso es lo que genera al final los cabreos. Y otra cosa muy importante, el tema de la seguridad. Tú puedes tener las ideas políticas que quieras, que como tu hija salga por la noche y resulta que la molesta a un tío que tiene aspecto de haber llegado en una patera antes de ayer, pues automáticamente se te derrumba todo tu esquema mental, porque tú podrás pensar lo que quieras, pero lo primero que quieres es que tu familia viva segura y que no tener que preocuparte por las noches, ¿no?
Pero bueno, yo qué sé, estamos gobernados por gente que yo creo que ha perdido el Oremus y que está ya en huida hacia adelante. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a ver un ejemplo de gente que ha perdido el Oremus. Ayer la, no sé, filípica de Maduro contra WhatsApp. O sea, Venezuela no está solo gobernada por un torturador y un asesino, es que además es un payaso. Escuchen a la vuelta de la publicidad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Sabores de antaño. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Luis del Pino es Radio Libertad. Nueve de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Tenemos por ahí el audio de Maduro explicando cómo ha desinstalado WhatsApp en su teléfono. Vamos a escucharle a este payaso. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. ¿Quién manda realmente en Venezuela? Porque me niego a considerar la posibilidad de que este sea el verdadero presidente. O sea, alguien no puede ser tan payaso y llevar las riendas del país. Bueno, ¿no? En primer lugar, yo pensé que Maradona se volvía loco en su momento cuando empezó a hablar de sí mismo en tercera persona. Maradona, él hablaba así de Maradona. Maduro ya habla de sí mismo en tercera persona y además le habla al WhatsApp directamente, ¿no? Yo me niego a considerar... Bueno, esto es puro realismo mágico, siguiendo un poco el ejemplo, la expresión de lo que ha sido la literatura política de los últimos 40 años, ¿no? El problema es que Maduro gobierna. Maduro gobierna con el apoyo, evidentemente, de Rusia y con el apoyo, evidentemente, de China. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El problema de Venezuela es que se ha quedado solo en Hispanoamérica.
Ya solamente le queda Cuba como ejemplo, donde también he estado hace unas semanas y la situación es absolutamente delirante ya en Cuba. La decadencia socioeconómica es total y desde luego yo lo que pido es que el mismo esfuerzo que hacemos porque caiga el gobierno venezolano lo hagamos para que caiga el gobierno cubano, porque ya va siendo hora. Voy a dar un dato de Cuba, por cierto, que muy poca gente sabe. En Cuba hace 4 años había unos 40.000 cubanos en España, ahora ya hay cerca de 250.000. Fruto, entre otras cosas, de la famosa ley de memoria democrática, la ley de los abuelos, que ha hecho que muchos cubanos vengan aquí, ¿no? Pero dicho eso, primero, Maduro caerá, al que, por cierto, le hice un Carvajal hace unos años en una cumbre en Quito, me lo encontré, me vino a saludar y le hice un Carvajal y me miró con una manera absolutamente desairada, pero yo no podía hacer otra cosa. Bueno, repeler la mano ya era un poco grave en aquel momento porque estaba saludando a todos los responsables de todos los países, ¿no? La caída de Maduro se producirá desde dentro o no se producirá. O sea, las autocracias caen todavía, desgraciadamente, desde dentro. ¿Por qué? Primero, porque no hay una gran policía internacional que vele por la transparencia y por el cumplimiento de las garantías constitucionales y electorales básicas de una democracia. Por lo tanto, el mundo ha renunciado a tener una gran policía de intervención. Estados Unidos ya no interviene. Estados Unidos lo que hace es imponer de vez en cuando pequeñas medidas sancionadoras. Por cierto, tanto gobiernos conservadores como liberales, en este caso, han hecho prácticamente lo mismo con Venezuela. Pero, sin embargo, se ha abierto una grieta en las autocracias tradicionales de América Latina o de Hispanoamérica, mejor dicho. Y es que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, la presión es mayor. Un autócrata se siente presionado y se siente zaherido y se siente herido, porque antes él controlaba la información, que es el puro poder, y ahora ya no lo controla, porque ahora mismo ya se desvía por todos los lados. Y cuando tienes la presión de toda una comunidad internacional, fundamentalmente de muchos partidos políticos europeos, pero también de toda Hispanoamérica, diciendo, oiga, por favor, cejen esa conducta, en ese comportamiento autocrático, él se siente completamente, por una parte, desorientado. Es decir, oye, si yo era un autócrata que controlaba todos los medios de comunicación y controlaba la información, ahora resulta que ya no, ahora resulta que la información ya no la controla. ¿Y qué es lo que hace un analfabeto funcional? Pues un analfabeto funcional, cuando tiene un problema, lo que hace es ignorarlo. ¿Y qué hace? Desinstalar el WhatsApp, que es lo que puede hacer un imbécil absoluto como es Maduro. Yo digo una cosa, y lo voy a decir muy claro. Tenemos que seguir manteniendo la presión, pues digo porque alguno ya se ha ido de vacaciones. Esto es curioso, lo de las presiones. Las presiones duran lo que duran aquí, en este país, y en algunos partidos políticos. O sea, algunos se van con delegaciones de 10 personas pagadas por el Congreso y el Senado, y a los 10 días todo el mundo ha desaparecido ya porque empieza el mes de agosto. Esta es la realidad, pero la foto había que hacerla en el aeropuerto de Caracas. Esto es muy grave también. Por aquí, desde luego, hay unos, la política es espasmódica, es de movimientos, de postureo, pero aquí hay que estar donde hay que estar. Hay que estar donde hay que estar. Tenemos que mantener la presión constantemente, pero hasta que no haya una revuelta desde dentro que permita romper el ejército y la policía patriótica de Maduro, esto no se va a resolver. Y no se va a resolver sencillamente porque es imposible. ¿Que va a haber un derramamiento de sangre? Es que yo lo comentaba en Cuba los días que estuve, es que como no haya un derramamiento de sangre, lo siento, ojalá sean solo 10 personas. Pero es que esto tiene que ocurrir. Es que las sociedades modernas han renunciado ya al enfrentamiento. Y el problema es que la historia ha regresado. Tú, Paco, lo sabes muy bien. La historia ha regresado. Regresó con Ucrania, regresó con los atentados ahora mismo que están produciendo islamistas en todo el mundo. Y hay gente que no lo quiere reconocer. Y está muy bien pasar las vacaciones en Javia, en Viveiro, en no sé dónde y tal cual. Aquí no pasa absolutamente nada, que luego me haré la foto dentro de 3 semanas. Sí. Pero la historia ha regresado. Y eso significa que hay que ponerse las manos otra vez en el bolsillo. Por cierto, como hacía la izquierda hace un siglo. La izquierda hace un siglo, cuando veía situaciones de este tipo, iba a los países, montaba brigadas e intervenía. Y además, pero ahora no, ahora la izquierda es hedonista, es de PlayStation, es de vamos a ver un poco de postureo en las redes sociales, y en esto evidentemente deberíamos cambiar. Pero yo, a la reflexión que hacías, don Luis, desgraciadamente un payaso de este calado gobierna Venezuela, y yo creo que detrás lo que hay es una necesidad por parte de Rusia y China de mantener a un payaso de estas características como contrapeso al resto de poderes en América Latina. Yo lo que me pasa cuando... Yo creo que escuchar a Maduro tiene un efecto un poco ambivalente porque está la payasada, como cuando sale bailando, que a veces parece que rebaja
el nivel de gravedad. El mal y a tirar es como lo de, un poco un chiste malo, ¿no? Lo de la banalidad del mal, la bachatalidad del mal, ¿no? Te lo ves, cuando empieza a bailar, te ríes, ¿no? Qué maldita la gracia. Y es verdad lo que dice don Mario yo, es una cosa que no me explico. ¿Por qué de repente nos olvidamos de Cuba? ¿Por qué todo el interés de la derecha, de cierta derecha, se centra en Venezuela? Yo solo en Venezuela. Es como decir, bueno, vamos a repartir un poco. Y luego es eso, yo creo que vivimos pero todos, en una... hemos estado durante mucho tiempo metidos en una especie de líquido amniótico de estupidez, de falta de realismo, y lo de Venezuela tiene muy mala pinta. Es decir, la única manera de que haya una revuelta es eso, que haya dos ejércitos y pueda haber un enfrentamiento civil. Pero es que si no, pues porque lo tienen todo. No hay, como no baje, que va a bajar por helicóptero un espíritu que los... Pero mira, Marco, hombre, hay veces en que es posible, sin enfrentamiento armado, derribar un régimen, en el sentido de que la desobediencia civil a veces funciona, y muy posiblemente María Corina Machado vaya a ir por esa vía, como avanzaron en una carta antes de ayer 2 cardenales venezolanos. Contra quien tiene la pistola no te puedes enfrentar a pecho descubierto, con lo cual lo único que te queda es la desobediencia civil y la presión internacional. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero voy a hacer una hipótesis de mera ciencia ficción histórica o política. Imaginaos que de pronto gobierna Trump en Estados Unidos y decide enviar un comando para entrar en el Palacio Presidencial de Caracas y llevarse a Maduro. Ya veríais, como parte de la sociedad y de la política europea de izquierdas, diría, pero ¿qué ha hecho este inútil llevándose a Maduro de esta manera? Es decir, se está imponiendo un buenismo precisamente ante una sociedad atormentada, una sociedad dominada, una sociedad subyugada, una sociedad donde se han cercenado y se han barrenado todos los derechos fundamentales y todas las libertades públicas. Vamos, yo es que lo siento, en este sentido siempre he tenido mano fuerte. Hay que intervenir. El problema es que la comunidad internacional no interviene. Y debería haber, insisto, policías. Yo esto siempre he sido muy duro. Policías internacionales que desde luego actuarán en este tipo de casos. No, la Corte bajo comando de quien, de una ONU donde las dictaduras son mayoría. Eso es el problema, don Luis, que la ONU debería ser precisamente el nicho crucial, crítico, donde se defenderán los derechos liberales de hace 250 años. Pero ¿qué ha pasado? Que es todo lo contrario. Sí que afortunadamente se mantiene todavía el derecho de veto, pero bueno, pero ahí tienes el derecho de veto de Rusia, que está imponiendo limitaciones muchas veces a ciertos movimientos que no deberían producirse. Y bueno, pero Estados Unidos ha hecho un poco eso. Pero Estados Unidos, por lo que sea, tampoco considera que Venezuela, con la que ha tenido tratos petrolíferos, pues no merece el esfuerzo. Pero yo le quería preguntar a don Mario, que ha tenido experiencia parlamentaria y... Bueno, a mí, en la traducción española, bueno, aquí hay mucha gente que son venezolanos que convivimos con ellos y nos solidarizamos con el drama. Y España tiene unas consecuencias, bueno, que son muchas consecuencias, porque aquí, desde luego en Madrid, vienen las dos Venezuelas. La Venezuela honrada que se pone a currar y la Venezuela de los aluviones de pasta tremebundos. Los hijos del chavismo que vienen a comprarse aquí casas en el barrio de Salamanca. Y tal, pero bueno, o sea, que nos llega. Pero sobre todo, a mí me llama la atención en la traducción española la permisividad, bueno, el papel de Zapatero. Que Zapatero es un hombre y Enrique Santiago, pero sobre todo Zapatero, que es probablemente el tío más importante de la política española del siglo XXI. Es un poco el que ha liderado a la izquierda, el que ha puesto la autopista para que nos la peguemos. No hay una censura real a la participación y al apoyo de parte de la izquierda. Bueno, hay dos elementos de crítica que deberían ser permanentes y se ejercen. El problema es que luego ya la repercusión, el eco exterior del Congreso de Diputados puede ser limitado. Por una parte, el comportamiento de una parte del gobierno de España actual. Yo, si estuviera ahora mismo en el Congreso de Diputados como portavoz o como portavoz adjunto, te aseguro que estaría pegándole en el hígado hoy. Y estaría pidiendo una comparecencia inmediata, porque una parte del gobierno
liderado por una vicepresidenta, que si decimos que es algo patético que Maduro sea presidente de Venezuela, más grotesco y más grosero es que Yolanda Díaz pueda ser vicepresidenta de España y que haya ministros como los hay ahora mismo en este gobierno, es que ha reconocido el resultado electoral. Esto es lo grave. Eso para empezar. Y en segundo lugar, más allá de esa vieja polémica sobre el estatuto y la posición que deben ocupar los presidentes del gobierno una vez que dejan su cargo, que prácticamente ninguno ha sabido ocupar realmente la posición que tenía que ocupar, prácticamente ninguno, y no voy a entrar ahora mismo en un ejercicio nominal para describir lo que ha hecho cada uno, pues la verdad es que José Luis Rodríguez Zapatero realmente enmienda la posición que ha tenido hasta ahora, o yo lo que haría, si realmente el Partido Socialista fuera un partido sano y equilibrado intelectual y moralmente, es pedirle que renunciara a su condición de afiliado del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasa con los expresidentes? Muchos de ellos, y Zapatero es un ejemplo meridiano, lo que hacen es desarrollar determinados negocios y relaciones con determinados países. Ojo, ese tipo de relaciones comienzan a acuñarse siendo presidentes del gobierno. Yo estoy convencido que Zapatero, antes de ser presidente del gobierno, le dices ¿dónde está Venezuela, dónde está Caracas, dónde está Maracaibo? Y no lo sabe localizar en el mapa. Como él, prácticamente todos, de todos los partidos políticos, no lo saben localizar. A partir de ahí comienzan un conjunto de relaciones. Zapatero conocemos que a través de sus relaciones internas ha podido favorecer determinadas colocaciones de determinados exmiembros de gobiernos de Venezuela o de Colombia, por ejemplo, en España. Con lo cual va abriendo caminos y van haciendo negocios a través de un tráfico de influencias basado en sus relaciones políticas. No solo él. ¿Qué pasa? Que Zapatero desarrolla relaciones con dos países que realmente son convulsos desde el punto de vista de las relaciones, primero con los valores democráticos y luego con España, que son Marruecos y Venezuela, que se podía hacer relaciones con los países nórdicos o con los Países Bajos. No. Aquí lo que se hace son precisamente con aquellos países donde él advierte que existe un nicho de negocio, fundamentalmente porque hay grietas basadas en la corrupción o basadas en lo que son las relaciones personales. La oposición, yo he visto en la oposición, cuando yo estaba, tanto el Partido Popular como Vox, ser muy crítico con esta situación, muy crítico. El problema es que al Partido Socialista le resbala todo, que le resbala absolutamente todo. Pedro Sánchez está en modo supervivencia y en modo vamos a ver si batimos el récord de medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona para decir que es todo responsabilidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ganado las 22 medallas, en el caso que ganemos 22 medallas, y lo demás le da absolutamente igual. Y un último matiz, porque hablabas, Paco, bien de la diferencia entre Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela tienen muchas diferencias. Primero, Cuba es una cárcel insular. Es decir, de los 11 o 12 millones de cubanos que quedan ahora mismo en la isla, Cuba en sí mismo no tiene un potencial petrolífero, Cuba ya no es una potencia en el Caribe, Cuba es una gran cárcel, donde la gente casi no puede salir. Han salido en torno a 2 millones de personas y los cubanos se reían, me decían, y es que me sorprende que todavía Cuba diga, el régimen cubano diga ahora que sigue creciendo Cuba, que no baja la población, ya que ha desaparecido la mitad de las familias que se han ido a Miami o a España. En España ya hay 250.000 cubanos, fruto fundamentalmente del movimiento que ha habido en los últimos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Cuba, habiendo muchos cubanos aquí, no se ha organizado como Venezuela. Es decir, los venezolanos, la oposición venezolana en el exterior, en concreto en España, que por cierto tampoco es uniforme, que tenía movimientos de interés muy diferentes, y de pronto yo me encontraba hablando con 4 asociaciones diferentes, que una echaba espumarajos a la otra insultaba al otro, ten cuidado con este, que se presentó con el otro. Digo, claro, tenías un problema, tenías que identificar, hacer el mapa personalizado de quién era quién en cada caso y evitar evidentemente conflictos interpersonales, ¿no? Pero Cuba no se ha organizado, no tiene una resistencia ni una oposición organizada externamente. Venezuela sí. Y en ese sentido, los opositores venezolanos han sido mucho más inteligentes a la hora de intentar buscar apoyos en el exterior. Bueno, ¿ustedes creen que se va a presentar Puigdemont aquí a reventar la investidura de Illa o no? ¿O les importa un bledo? Me importa un bledo. Me importa un bledo. Yo hace mucho que... un amigo mío, Ignacio Rusquinto, siempre dice el tabarrón catalán. Yo estoy muy interesado, lo que más me parece lo más importante de España, la cuestión política catalana, pero me parece que nos engañan, o sea, constantemente este velo de politiquería, de las bases de Esquerra, de qué dice uno, qué dice otro.
a mí me da igual. Es la aparición teatral de Puigdemont haciendo una especie entre un Taradellas de maletero, pues no lo sé. Entonces, la verdad es que no. Yo creo que en algún momento tendrá que aparecer. Ahora, ahí sí que tengo una opinión personal. Yo creo que los de Esquerra me parece asombroso que no exploten más el hecho de que ellos sí han estado en la cárcel. O sea, yo me parece increíble que unos tíos están en la cárcel y les levanta la tostada otro que se fue. Y quedan, o sea, los que han hecho un sacrificio real por su entelequia. Hombre, sacrificio tampoco, que Romeva hasta se llevaba a su entrenador personal para que le diera clases de piscina, digo, de natación, ¿no? Sí. O sea que, en fin, sacrificio. Han estado en un spa, ¿no? En un spa, pero bueno, pero coño, los que han visto los barrotes, aunque sean barrotes acolchados, han sido los otros, ¿no? Pero a mí lo que me interesa realmente es cómo ya se va abriendo el debate de la financiación singular, del Estado diferencial. Y cómo ya poco a poco, ya empiezas a ver que primero hubo una negativa en la izquierda, también muy teatral, pero ya empieza a deslizarse el debate, ¿no? Así no, pero de otra manera sí. Y eso es lo que me parece a mí que es fundamental. Fijaos que hay un tema que también es crucial y no está siendo analizado. Ha habido dos grandes concesiones por parte del gobierno de Sánchez al nacionalismo catalán. Uno ha sido la ley de amnistía y ahora para la formación del gobierno este tratamiento pseudo-federalista simétrico, que ahora vamos a hablar de eso. Y voy a hablar casi en mi condición de inspector de Hacienda porque es realmente chocante lo que está ocurriendo. Vamos a ver. La ley de amnistía va a provocar una reparación a posteriori del aparente daño penal que se provocó a los insumisos. ¿Qué ocurre? Que eso ya es irreversible. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso, en el momento que entra en vigor, surte efectos jurídicos y el que se le ha condonado la pena ya no se le puede volver a condenar. ¿Por qué? Porque la ley penal, aunque se modificara posteriormente, no podría retrotraer esa situación al momento anterior. Lo que se podría es configurar nuevamente los tipos penales, pero serían de aplicación a partir de ese momento para los delitos que se cometieran en ese momento. Ojo, con el tema de la posible modificación de la LOFCA y la aprobación, y ahora hablaré de eso, de una especie de régimen bilateral de financiación con Cataluña, ahí sí que en el futuro se puede modificar la LOFCA. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí en el futuro el partido que gobierne, se produce un cambio de gobierno en España, tendrá la facultad de poder modificar la LOFCA para volver a la situación anterior. Y ahí ya se va a producir un problema. Hoy en un artículo que publico lo explico. Claro, cuando el 23J del año pasado no se consiguió amasar la mayoría suficiente para gobernar por parte del centro y de la derecha de este país, se empezó a producir un fenómeno de irreversibilidad que la gente no quiere reconocer, sobre todo en los partidos políticos. Y es que todo lo que vaya ocurriendo a partir de ahora tiene un coste. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se modifique la LOFCA y se reconozca el concierto o el convenio con Cataluña, y ahora hablaremos de eso, se va a declarar constitucional, no tengo ninguna duda, porque el Tribunal Constitucional hace seguidismo de la doctrina política del gobierno a través de la doctrina jurisprudencial. Van a reconocer que esa especie de concierto tiene amparo constitucional, cuando resulta que la Constitución solamente reconoce convenio y concierto para el País Vasco y Navarra. Pero ahí, a diferencia de la ley de amnistía, insisto, dentro de unos años, cuando se produzca el cambio de gobierno, el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de volver a retrotraer la situación y derogar el régimen de convenio y concierto con Cataluña. Mi pregunta es, ¿lo hará? No lo hará. No lo sabemos. Ahí está, ese es el problema. Es decir, porque el Partido Socialista Cataluña y los nacionalistas catalanes van a entender, lo van a patrimonializar rápidamente como una señal de identidad del catalanismo. Y a ver ahora quién es el guapo que lo modifica. Por eso era tan importante haber conseguido formar una mayoría suficiente hace un año. Feijóo no será, por guapo no será Feijóo, está claro. Bueno, hay gente para todo en cuanto a gustos. Sí, la verdad es que sí. Mira, las Olimpiadas nos demuestran eso. Que yo venía pensando, sin haber leído su artículo, Mario, que ahora me lo leeré, pero
Veía pensando, es que en el momento en que eso se quiera retrotraer, ya tenemos un casus belli como lo del estatuto. Claro. Ya les estás poniendo también, ya les estás, bueno, pues ya tenéis un motivo para volver a liar, ¿no? Es una catástrofe lo que está pasando y además hay otra cosa, y eso no lo puedo explicar. La cuestión de la Hacienda generaba también una serie de delitos, ¿no? Es decir, que no sé si ahora se le puede meter mano, como Al Capone se le metió mano por los impuestos y tal. ¿Sería el futuro posible? Vamos a ver, en primer lugar, respecto al régimen posible de concierto con Cataluña. Vamos a ver. Cuando la Constitución reconoció el concierto y el convenio con el País Vasco y Navarra, era un vestigio histórico muy ligado a las reivindicaciones nacionalistas clásicas, porque en su momento los territorios forales del País Vasco y de Navarra apoyaron directamente a los Borbones en la Guerra Española. Voy a decir una cosa que muy poca gente se acuerda ya. Franco mantuvo el concierto con la Diputación Foral de Álava, porque en Álava apoyó al régimen franquista en el momento de la Guerra Civil. O sea, quiero decir que cuidado, que durante el franquismo también se mantuvo una singularidad. La gobernabilidad se lleva pagando desde... Se lleva, o sea, lo que es la afección se paga en este país, o sea, ya sea bélica, ya sea generalmente bélica, ¿no? Yeah. A partir de ahí, si la Constitución reconoce, es una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes tener una hacienda propia. Lo que ha cambiado, y lo digo en mi artículo, es que un partido de gobierno en España lo acepte. Porque a mí, yo recuerdo cuando saqué la oposición en el año 1991, ya la Caixa y otras instituciones en Cataluña, públicas y privadas, pagaban becas para que los catalanes hicieran la oposición de inspección de finanzas del Estado con el objetivo de montar su propia hacienda pública. Yo tenía compañeros míos que ya en su momento estaban absolutamente embebidos de la idea de tener su hacienda pública con la que recaudaran y gestionaran la totalidad de los ingresos fiscales en Cataluña. Esta es la realidad. Y esto ha pasado, insisto, financiado con becas de instituciones públicas y privadas catalanas ya en los años 90. O sea, se producía un fenómeno puyolista de evolución hacia un modelo, ya digo, autárquico, de separación del régimen, de lo que es el conjunto del sistema político español. A partir de ahí, yo defendí una tesis hace tiempo, la defiende también Dani Lacalle, o sea, la hemos defendido juntos muchas veces. A mí no me importa que haya conciertos y convenios, pero con todas las comunidades autónomas, siempre que sean transparentes. Porque ha ocurrido que en el País Vasco y Navarra, durante 40 años, insisto, por parte de todos los gobiernos, el concierto y el convenio podría haber funcionado bien si se hubiera liquidado correctamente, pero a través de una metodología de cálculo que ha sido absolutamente capciosa, lo que se ha hecho es compensar de una manera, vamos a decir, rastrera, al País Vasco y a Navarra de una manera absolutamente injusta. No se ha liquidado correctamente. Pero a mí me daría igual. O sea, usted quiere tener, perfecto, liquídelo. Ahora bien, si un modelo que está pensado en la Constitución para dos comunidades autónomas, por lo tanto ya es el germen de la discriminación, porque es lógico. Si tú estableces una discriminación en la Constitución española, es lógico que otras comunidades autónomas a lo largo del tiempo pujen por tener ese mismo modelo. Pues es normal. Cuando una Constitución introduce desigualdades, y en la Constitución había dos desigualdades, ahora hay una tercera ya, fruto de la última reforma constitucional. Primero era la desigualdad de la financiación, que era el concierto y el convenio. Eso era desigual. En segundo lugar, el orden de sucesión a la corona española. Era otra desigualdad dentro del principio de igualdad constitucional. Por las razones que fueran, que yo ahora no voy a entrar en ellas, porque así ya por respeto y por pudor a la Casa Real. Y luego, la última reforma constitucional, cuando se prima a la mujer respecto al hombre en materia de discapacidad. Una cosa que me parece sorprendente 45 años después, que se pueda admitir y se acepte además casi de manera absoluta, salvo con el voto de Vox, que creo que o se abstuvo o votó en contra, no me acuerdo qué hizo. A partir de ahí, si constitucionalmente no está habilitado para Cataluña, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo todavía no sé cómo se va a diseñar el modelo, porque ella ha dicho dos cosas que son aparentemente contradictorias. Vamos a tener la hacienda pública, pero no vamos a renunciar a la solidaridad con el resto de los territorios de España. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, y también como me gusta criticar todo, yo lo digo. Resulta que en materia financiera ha pasado un fenómeno curioso, y le ha pasado a todos los partidos políticos, a todos. Todos los presupuestos de todas las comunidades autónomas han crecido en los últimos años. Todos. Y todos los presupuestos de todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque precisamente por el régimen de participación en ingresos del Estado, como la recaudación fiscal del Estado sube
por el incremento del IVA y de otros impuestos, una parte de esa recaudación se traslada a las comunidades autónomas. No he visto a una sola comunidad autónoma decir yo no quiero esos recursos, yo lo que quiero es recortar el presupuesto. Al contrario, todos los presidentes de comunidades autónomas, todos, de un partido u otro, han salido dándose golpes de pecho diciendo hemos incrementado el presupuesto este año un 4%, un 7%. Yo creo que no hay nadie a los mandos de los partidos políticos. Nadie. Eso, para un liberal como yo, teniendo en cuenta los graves desequilibrios que hay, me parece muy grave. Si además de eso introduces un factor de desigualdad territorial, evidentemente, ya, ¿qué pasa? Y acabo ya. Con las comunidades autónomas, curiosamente, se dan golpes de pecho diciendo que incrementan el gasto, pero ahora todas van a decir esto es una injusticia, esto rompe el principio de solidaridad. Hombre, yo creo que hay que hacer los dos discursos. Es muy fácil hacer el discurso de la insolidaridad, porque es cierto. Es muy fácil hacer el discurso de la desigualdad, porque es cierto. Pero hagamos también un serio discurso de ortodoxia fiscal, que no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma, ningún ayuntamiento en los últimos años. Pues sí, sobre la cuestión de lo que se dibuja el Estado en España, no, yo creo que todo lo tenemos más o menos claro, pero yo no sé si se ha extendido en la población la idea de que hay dos ideas que definen el nacionalismo. Uno, tiene que ser asimétrico, en el sentido de que les tenemos que pagar por la dureza de tener que aguantarnos. Es decir, por compartir DNI con nosotros les tenemos que pagar, ¿no? O esto que se decía de este escritor francés Pujols, de que algún día a los catalanes se les pagará por el hecho de haber nacido, ¿no? Y tal, bueno, pues algo así. Y luego es un Estado diferencial, el que la asimetría se tiene que mantener siempre pase lo que pase. Es decir, casi importa poco lo que en términos simbólicos haya, siempre que se marque una diferencia respecto al resto. Y yo creo que eso es imposible, eso es muy, muy difícil de mantener. Yo no sé de qué manera se puede crear algo así. Mira, ¿sabéis cuando los teóricos, el Marqués de Abadía, defendió el republicanismo federalista en España? ¿Dónde lo hizo? Fue en el año 1868 con la Primera República, en el Circo Price. Yo invito a los suyos, sobre todo a Iceta, a Meritxell Batet, a Pepe Zaragoza, a los nacionalistas catalanes, que se vayan al Circo Price a explicarnos lo que es el federalismo asimétrico, porque yo no entiendo lo que es el federalismo todavía. Desde el punto de vista fiscal, España ya es un sistema federal. España es el sistema más descentralizado desde el punto de vista financiero que hay en toda la Unión Europea junto a Alemania. Y en Alemania por partida doble, como consecuencia también de la fusión. Por cierto, está en Berlín y todavía he visto los efectos todavía distorsionadores que produce la fusión de las dos Alemanias. O sea, como todavía hay una Alemania con una velocidad y otra Alemania con una velocidad completamente diferente. Y por cierto, como en el mapa de las elecciones europeas, curiosamente, todas las regiones de Alemania del Este votaron a la izquierda y todas las regiones, los Länders de la Alemania Occidental, votaron al CDU, esencialmente. O sea, cómo todavía existen dos formas muy diferentes en Alemania de entender cómo la fusión nos ha producido de una manera absoluta y natural. O sea, están produciendo y todavía hay unas diferencias de renta salarial absolutas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo no sé lo que es el federalismo. Yo me acuerdo que una vez subí a tribuna, estaba Iceta, y le dije, mire, ya que usted el otro día pronunció de una manera tan ladina, aquello de federalismo, y lo gritó varias veces, federalismo, digo, explíquenos qué es el federalismo, es que estoy harto ya. ¿Qué es el federalismo? Porque el Partido Socialista es experto en introducir conceptos que los van rellenando a su antojo o no los rellenan, sencillamente los dejan ahí y crean una especie de solución de continuidad política para aquella gente que los quiera creer, ¿no? ¿Qué es el federalismo fiscal? Yo es que no lo sé. Si el federalismo fiscal es que los impuestos los recauden directamente las comunidades autónomas y que paguen al Estado por aquellos servicios que corresponden competencialmente al Estado, a mí no me parece mal, pero hagámoslo con todas las comunidades autónomas. Que el modelo instrumental sea igual, ya digo. Pero si no, yo de verdad que me expliquen qué es eso del federalismo asimétrico. Y vuelvo a decir, me preocupa la reversibilidad. Pues lo decías muy bien, Paco. Es decir, la ley de amnistía, como decía yo antes, no es reversible. Pero esto es reversible. Y desde luego, te decía don Luis, me gustaría ya adelantarme, porque yo no he escuchado todavía nada de algún líder político. ¿Ustedes, en el caso que se apruebe esto, llegado el momento, lo van a derogar? Yo lo que veo es una crítica al modelo, vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad. No, si eso está todo muy bien, si eso ya lo doy por hecho. Pero ¿usted qué va a hacer en el caso que gobierne? Yo todavía no lo he escuchado. Iceta, es muy importante recordar siempre las declaraciones que hizo en un periódico, no recuerdo cuál, creo que era algún periódico del norte de España,
hablando de la cuestión independentista, etcétera, y poniendo un plazo de generacional, una generación, macerar a la población que ya estaría madura para un nuevo referéndum. Daba el plazo de una generación. Yo creo que va a llegar antes. Pero bueno, porque no hay mucho en contra, porque incluso la oposición a lo que hacen se hace desde los territorios. Es decir, no hay una oposición, un discurso nacional contra eso, sino que todos los territorios tienen que hablar, pero ¿qué territorios? Pero no se habla desde la nación, se habla desde los territorios, ¿no? Organizados, y que esto lo tengan todos los territorios. Bueno, en fin, yo creo que es la carcoma y el progreso intelectual del autonomismo, del Estado autonómico, que ya eso sí que es irreversible. Pero se dan ustedes cuenta de que don Mario Garcés no ha respondido a mi pregunta todavía. ¿Va a venir Puigdemont a reventar la investidura de Illa o no? No lo sé, si antes me preguntaba sobre lo que podía hacer Maduro, pues imagínate lo de Puigdemont. Es decir, cuando entramos ya en la incuria de la locura, yo la verdad es que no sé lo que va a hacer. No tengo la menor idea. O sea, hay personajes en la política, yo he conocido a Puigdemont, que son imprevisibles, porque no seguían por comportamientos racionales, seguían por comportamientos sanguíneos. Entonces yo no sé lo que va a ocurrir. Yo me parece más previsible el comportamiento del Partido Socialista en función de las razones de oportunidad, se les ve venir rápidamente. Por cierto, don Paco, en los años 90, en la Declaración de Barcelona que firmó el Partido Socialista, ya se hablaba del federalismo asimétrico y del derecho a elegir por parte de la sociedad catalana. Lo decía el Partido Socialista de Cataluña en una declaración que refrendó luego el Partido Socialista Obrero Español. O sea, ya lo decían en los años 90. Entonces yo, respecto a Puigdemont, no me he puesto en contacto con él ni con Romeva. Pero usted es un político avezado. Usted conoce al personaje. Y a Romeva lo conozco. No. ¿Usted qué cree? ¿Qué le dice su intuición política? ¿Va a venir a España o no va a venir? Yo creo que va a hacer un acto de martirilogio. Es decir, él tiene de alguna manera que escenificar que él sigue existiendo. Él no se va a retirar de la política. Él está ahora mismo, forma parte de esos procesos de endiosamiento propio, de mesianismo propio de los políticos, y él más que ha sufrido, en el buen sentido, porque en este caso tenía que sufrirlo, las penalidades de una conducta absolutamente reprobable, y yo creo que le toca volver. Y le toca volver y vendrá pues con la intención de hacer el mayor daño posible a la alianza que se ha formado ahora mismo. Yo solo pido que no venga en agosto. Pero hombre, tiene que venir en agosto. Va a ser ahora, claro, pero sí, que venga y que estemos ya todos aquí. Y que eso, yo creo que él tiene que darle una vuelta de tuerca. Es verdad que ese martirio que vive allí ya ha dejado de tener una utilidad, quizás, y tiene que reubicarse. Y en esta fase de reubicación, pues Puigdemont también tendrá que hacer la suya al estilo mesiánico, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver cómo lo harán. Igual se parapeta ahí en el Parlamento con alguna de sus asociaciones de la ANC o alguno de estos, ¿no? Él tiene todavía capacidad de galvanizar ahí. Veremos cosas divertidas. Bueno, con Puigdemont casi todo es divertido menos lo que no es divertido, es decir, todo. Puigdemont es la tragedia de la política española. El problema es cómo personajes de esta calaña, de esta catadura, llegan a donde llegan. Llegan a donde llegan. Y ahí hay, desde luego, fenómenos internos que hay que explorar, cómo el nacionalismo catalán al final se siente representado en una época de su historia política por un personaje absolutamente desquiciado y con una capacidad intelectual pírrica, es lo habitual en este tipo de personajes, y luego cómo las formaciones políticas que están llamadas a converger en un modelo de convivencia nacional donde no haya este tipo de estridencias, han jugado muchas veces a consentir determinadas actuaciones o determinadas actitudes. Bueno, como nos queda poco tiempo, a mí me gustaría, aprovechando que tengo aquí a dos expertos en deporte, que me respondieran una pregunta. Vamos a ver. Con todo lo que hemos sabido del caso Negreira, acabamos de saber ayer que la Guardia Civil ha localizado 3 millones de euros en cuentas que estaban a nombre de la mujer de Negreira. ¿Cómo es posible que el Barça no haya sido expulsado de la Liga Española? Yo es que no entiendo de fútbol, entonces no sé cómo está la reglamentación, pero a mí lo que me dice la lógica es que un equipo que hace trampas no puede jugar, ¿no? Pues yo creo que llevamos al fútbol el federalismo asimétrico diferencial.
Por otro lado, la Liga Española, que está en unas condiciones pues mejorables, necesita como producto, o ese es el argumento, al Barcelona. Ya tiene el argumento de decir, bueno... Y luego, ahora le doy la palabra a don Mario, del que desconozco la afiliación deportiva, futbolística, pero yo el otro día estaba viendo, de casualidad, un documental muy bueno en Movistar sobre, creo que era el fichaje de Romario. Entonces salía no recuerdo el nombre, tengo muy mala memoria, yo tampoco he dormido casi, el representante que lo trajo, y confesaba que el fichaje del Barça no tenía un duro y que trajo a Romario, que es el mejor delantero de ese momento, a través de un contrato de su empresa de representación con la TV3 para firmar los amistosos. Total, que era la TV3 la que puso la pasta para que el Barça tuviera a Romario. Es decir, mira qué truqui. No, es que lo del Barcelona lleva siendo más o menos desde el plan Puyol, como paralelamente el Barça ha tenido, desde la época ya de Núñez, finales de los 80, principios de los 90, ha jugado con otros reglamentos, yo pienso. Bueno, habría que preguntarle a Javier Tebas, pero es verdad que para la Liga de Fútbol Profesional que el Barcelona siga en Primera División es una prioridad, porque la Liga de Fútbol Profesional se plantea como un negocio multimillonario, ¿no? En condiciones normales, evidentemente el Barcelona estaría en Primera Federación, no sé, el grupo tercero jugando con el Bilbao Athletic. Esa sería lo que tendría que hacer ahora mismo, ¿no? Yo por mi afiliación soy del Athletic Bilbao. Es un tío raro, de Huesca, pero soy del Athletic Bilbao desde que tenía 3 años, ¿no? Y además me ha parecido muy bien las declaraciones que ha hecho ese vasco de Cáceres, que es Ernesto Valverde, el entrenador de Bilbao, diciendo que él no tenía ni idea de los informes que se emitían y que no sabía absolutamente nada de la información que podía llegar a través de los trabajos aparentes que podía hacer Negreira, ¿no? En ese sentido, todo el mundo ya se va apartando y no quiere saber nada, y más cuando alguien no tiene ya nada que ver con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por ejemplo, me sorprende cómo el presidente, y lo digo claramente, la Liga de Fútbol Profesional se posiciona respecto a los fichajes en este país. O sea, que Javier Tebas defienda el fichaje de Nico Williams por el Barcelona. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más negocio? Pues déjanos en paz, joder, deja que Nico Williams haga lo que tenga que hacer, ¿no? En este país han pasado muchas cosas raras con el fútbol. Y yo como aficionado al Athletic Bilbao voy a recordar uno de los episodios más oscuros del Athletic Bilbao. El Athletic Bilbao se jugaba bajar a segunda división en un partido contra el Levante, el último partido de Liga. Era presidenta Urquijo, la única mujer que ha sido presidenta del Athletic Bilbao a lo largo de su historia. En el descanso íbamos 0-0. Quedaban 45 minutos y el Athletic estaba en segunda división. A los 10 minutos, el Levante se mete un gol en propia puerta. Lo puede ver todo el mundo. Y luego creo que fue Gabilondo que metió el 2-0. Fue el último partido de Ismail Urzaiz, que salió llorando del campo, yo creo que de vergüenza. Han pasado muchas cosas en el fútbol español. Se han consentido demasiadas cosas. Y esto es muy grave, y lo digo yo mismo contra mi tejado, que me gustaría que toda la vida, como hasta ahora, el Athletic siga en Primera División. Ya sabemos que solo 3 equipos han jugado siempre en Primera División. Pero lo que ha ocurrido, por fruto de las presiones, en este caso los nacionalistas vascos, y lo que pasará ahí, que, por cierto, hubo audios de lo que pudo pasar y nunca pasó nada, de cómo se pudo pagar a algunos jugadores de Levante. Ahí están los audios. Ha hecho una apreciación interesante, Paco. Perdón, don Paco. Vamos a ver, puesto que el Barcelona es necesario para mantener la Liga, y el Barcelona, oiga, también, no creo que les pille de sorpresa a nadie, es marca España. Es decir, cuando sale por ahí, pues evidentemente eso luego redunda en que aquí haya más turismo. ¿Tenemos que soportar las irregularidades y choriceos por un bien mayor? Porque es básicamente lo que usted decía, que es el razonamiento dentro del mundillo futbolístico, ¿no? Claro, la Liga Española tiene el gran producto estrella que tiene el deporte español, y es verdad que el poder blando español, el clásico. El otro día jugaron un partido o sea, todo el campo con gentes con la camiseta en Estados Unidos, con la camiseta del Madrid o del Barça, más del Madrid que del Barça, pero muchísima gente. El clásico es un producto cultural enorme, y eso tiene una enorme rentabilidad y potencial, y que ese dinero se redistribuye luego a la Liga. Entonces, bueno, si se sanciona al Barça, yo creo que el Barcelona pues también juega con eso. ¿Qué pasa? Que la Liga le interesa el dinero, pero es verdad que se está perdiendo un poco. Cualquier producto te lo tienes que creer, si no es lucha libre, el wrestling. Entonces, te pones a ver la competición con una sensación
ya de agravio, de que las cosas no están claras, de que yo he sido cronista en el ABC del Real Madrid muchos años y tengo simpatía por el Real Madrid, pero lo digo sin apasionamiento. Es que lo del Barcelona realmente ha tenido un trato de favor. O sea, ha habido temporadas que no le han pitado penaltis en contra durante un par de años, cosas así. Es decir, y ha tenido situaciones de desacato a normas, de mil historias, y el Barcelona pues siempre acaba teniendo una disculpa y se le acaba perdonando. Y es un poco lo de la política, es decir, tenemos que pagar por la dicha, que en muchos casos lo es, de que esté con nosotros. Sí, Paco, pero hay unos límites. Por ejemplo, que la Supercopa se juegue en un país árabe, donde las mujeres tienen que estar en la grada en un lado y los hombres en otro, me parece una vergüenza y un esperpento. Y por cierto, el único que tuvo la dignidad de tener un gesto no fue un español, se llamó Toni Kroos, que dijo hasta aquí hemos llegado. Y en ese sentido, de verdad, loable. ¿Por qué? ¿Qué hizo Toni Kroos? Toni Kroos, en primer lugar, en un momento determinado, dijo públicamente que no estaba de acuerdo, y luego, cuando ganó el Real Madrid en la Supercopa correspondiente, dijo que no me acuerdo qué hizo, no se acercó. En el momento de la entrega de medallas, hizo un gesto diciendo: yo no estoy conforme con lo que ha ocurrido aquí. Yo, de hecho, dediqué un artículo a Toni Kroos en 20 minutos, precisamente diciendo: el único que ha ganado la Supercopa ha sido Toni Kroos. Rubiales llegó a decir, cuando se justificaba su gestión y tal, que hombre, que habían mejorado la situación de la mujer allí, porque antes no podían entrar, y así que entraban segregadas una parte del estadio, de que siempre hay forma de justificarlo, ¿no? Bueno, ahí estaba la cuestión con Piqué. Y Rafa Nadal ha llegado a justificar los patrocinios también por el mismo argumento, ¿eh? O sea, yo en ese sentido, y él es consciente, Rafa Nadal, me consta, de que este es un tema controvertido. Dice: yo soy consciente que es un tema controvertido, pero considero, dice Rafa Nadal, siguiendo el argumento que comentabas ahora de Rubiales, que uno va abriendo de alguna manera determinadas prácticas en materia de igualdad. Mira, yo me da igual, o sea, es que yo nunca firmaría un contrato de patrocinio con un país árabe ni desarrollaría una actividad deportiva en un país donde se están maltratando a las mujeres como se las está maltratando.